¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets Latam. Mi nombre es Hernando Campos. Bueno, estuvimos esperando al cierre de esta jornada. Prácticamente son las 4:24 en Chile, son las 3:24 de la tarde. Quedan un par de 30, 36 minutos para que termine la sesión en Wall Street. Y vemos como el dólar nuevamente pierde terreno en el mercado internacional, cae un 0,3%. Pero antes, te quiero, por supuesto, recordar que este día sábado vamos a estar en el Rankia Market Experience, en donde te invitamos a que, por supuesto, nos vengas a conocer y seas partícipe de esta instancia en donde estaremos, por supuesto, dialogando acerca del mercado y entregando ciertas perspectivas. Acércate a conversar con nuestros expertos. ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy en términos de mercado? Siempre es bueno mirar qué es lo que está ocurriendo. Pues bien, tenemos una caída generalizada nuevamente a pesar del avance que mostraron las acciones en la jornada de este día miércoles, en donde el apetito por riesgo se volvió un protagonista, mientras que los bonos presentaban cierta ligereza y un escenario favorable también se veía para los commodities. Hoy el escenario es totalmente distinto. El dólar se descorrelaciona con los movimientos que estuvimos revisando el último tiempo, en donde deja de ser aparentemente una moneda de tipo refugio, y comenzamos a ver un incremento en otros materiales, como puede ser, por ejemplo, el oro, que si bien no ha caído en la misma proporción que lo ha hecho en otras oportunidades, mantiene cierta perspectiva algo más favorable en términos desde el punto de vista técnico. Las acciones caían de manera importante, un 3,41% el Nasdaq, un 2,47% y un 1,91% el Dow Jones. Sin embargo, los índices no pierden los mínimos anuales, o al menos los mínimos que estuvimos revisando las jornadas previas. Y en el caso particular del S&P parece estar dibujándose un doble suelo que podría ser interesante, un doble suelo que podría responder a una posible configuración de ondas de Elliott que estuvimos revisando recientemente en un seminario que ya está colgado en este mismo canal de YouTube para que lo puedas revisar y entender un poco más cómo se interpretan las ondas de Elliott y cómo las puedes usar en tu operativa diaria. Vamos a mirar el mercado, pero antes vamos a mirar el calendario macroeconómico para entender qué es lo que ha venido ocurriendo durante esta sesión. A lo largo de la sesión europea, la verdad que por ahora las expectativas tienden a ser menos favorables en términos generales. El mercado espera una recesión para la economía del viejo continente, en donde por ahora la posibilidad de tener mayores alzas de tasas durante las próximas reuniones de política monetaria están sobre la mesa. Incluso se han comunicado ciertas alertas por parte de los reguladores en donde ven peligros importantes para el mercado y con ello, por supuesto, mayores descensos que se pueda estar imprimiendo sobre la renta variable europea en términos generales. En Estados Unidos, el dato más importante era el Producto Interno Bruto definitivo para el segundo trimestre de este año 2022, que responde finalmente a los datos preliminares de menos 0,6%, zanjando la recesión técnica en la cual se encuentra Estados Unidos. ¿Por qué una recesión técnica? Repetimos, porque hay cifras que todavía muestran bastante o son alentadoras finalmente, como lo puede ser el reporte de empleo, que se mantiene históricamente bajo, por debajo de un 4%, es un buen dato, lo que entonces señala que no se considera todavía una recesión lisa y llanamente. Una recesión tiene que tener un componente de noticias o datos macroeconómicos negativos de manera transversal, en donde el crecimiento sea negativo, en donde el empleo aumente en 1% de manera trimestralmente y por ende también las ventas minoristas o bien la demanda interna tiene que presentar desafíos importantes y la inflación también rangos elevados. En Chile, la tasa de desempleo se mantiene en un 7,9%, un dato que puede ser relativamente favorable, en donde se cumplen reportes previos, se mejoran las expectativas del mercado y nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos de 193.000. Si nos damos cuenta, los reportes macroeconómicos en Estados Unidos durante esta jornada, la verdad que son bastante favorables en términos de cifras. Producto Interno Bruto, la verdad que confirma finalmente la recesión, lo cual ha señalado la Reserva Federal durante esta jornada que por ahora no le preocupa finalmente que las alzas de tasas se frenen por la recesión en la cual puede estar sumergiéndose la economía americana. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo dan muestra de que el sector continúa siendo pujante, lo que quiere decir entonces, en términos de empleabilidad, que le da todavía sentido a que la Fed sea y continúe siéndolo agresiva durante el último trimestre de este año. Muy probablemente veamos alza de tasas de 75 puntos básicos durante la reunión de noviembre y diciembre próximo. Y eso es lo que ha zanjado finalmente muy probablemente el ánimo. Bajo mi interpretación, creo que el mercado comienza a asustarse.
en el sentido que la recesión puede ser mucho más grave, entendiendo que le da chances, este tipo de datos le da chances a la Fed para que siga siendo agresiva en su política monetaria, y eso, como lo comentábamos, puede agravar finalmente la recesión para la economía americana. Aquí es donde el dólar comienza y deja de ser finalmente un posible instrumento de tipo refugio. Uno de los datos que me parecen más interesantes de señalar, por supuesto, es la evolución del dólar a nivel internacional. Ya revisamos a nivel semanal una vela de cambio, una vela de venta absolutamente que puja un escenario bajista o bien una contracción en el precio. Si bien es solamente una vela, no podemos considerarlo solamente como un patrón a mirarlo definitivamente. Claramente, si nos apoyamos en el pasado, podemos revisar niveles de resistencia en los niveles actuales, pero por ahora es un primer dato a considerar ante la posible caída que un dólar puede experimentar. Sin embargo, surge nuevamente la posibilidad de tener divergencias en el RSI. Vemos todavía que el RSI sigue siendo divergente con respecto a los máximos crecientes que el precio viene dibujando. Lo podemos ver acá. Máximos, máximos, que son divergentes con respecto al RSI. Por lo tanto, la posibilidad de revisar divergencias y que la dirección que el RSI pueda tomar estaría entonces señalando el camino que el dólar a nivel internacional puede tomar. Otro motivo interesante por el cual mantenernos pendiente al dólar index es la tendencia en el RSI. Si esta tendencia se llega a vulnerar, aumenta la probabilidad por ver una caída importante en el dólar y esa caída, como siempre suele suceder, buscaría medias móviles, ya sea la de 50 periodos, que habitualmente es la que funciona ante este tipo de situaciones, o esta zona de mínimos que también podría funcionar bastante bien, que son máximos previos que le podrían ofrecer un soporte y podría también acercarse a la secuencia de mínimos crecientes que busca durante el último año, los últimos 12, casi 14, 16 meses que viene señalando el dólar a nivel internacional. Ahora, una señal en términos de Fibonacci, mirando la contracción que el mercado muestra, podría el mercado acercarse al 50%, al 38.2, al 61.8, son los niveles más clásicos que el mercado busca en este tipo de reversiones para que tengamos en consideración. Un gráfico mensual puede tal vez dar una interpretación con mayor claridad de lo que sucede, nos podemos dar cuenta acá de la constante. Ojo con las caídas que el mercado puede experimentar el próximo mes de octubre o incluso lo que resta de este mes de diciembre. Si vemos caídas muy agresivas para el dólar a nivel internacional y cerramos por debajo de la zona de los 109, los 110, podríamos ver o aseverar un escenario bajista mucho mayor que podría considerar una caída hacia la zona de los 103, 102 aproximadamente puntos para el dólar a nivel internacional. Teniendo esto en cuenta, tenemos que poner en contraste absolutamente lo que sucede en el mercado. Aquí es donde finalmente la libra frente al dólar es la que demuestra un escenario distinto, un escenario en donde por ahora la política monetaria podría imprimir mayor billete para poder estimular una economía que se encuentra altamente inflacionada y que eso puede significar entonces un desastre económico mucho mayor, considerando también las políticas fiscales que se implementan durante el último tiempo, que se buscan revertir efectivamente para no causar un daño mayor en la economía inglesa. En términos técnicos, ya lo comentábamos en el último video análisis, te invito a que lo puedas ver, te lo voy a dejar acá abajo en los comentarios o bien en la descripción para que lo puedas revisar. Revisamos secuencias de máximos decrecientes importantes en el último tiempo. Y la última más importante, y aquí es donde tal vez todavía le da una chance al dólar finalmente que pueda recuperar terreno, o más bien más que el dólar, que la libra siga perdiendo terreno en el mercado de divisas. Y tal vez sería bueno, y que tal vez lo vamos a estar analizando mañana en nuestro seminario de trading en vivo, el euro frente a la libra, un par muy interesante que vamos a estar analizando, que puede obviamente resultar en oportunidades de trading bastante atractivas. Pero en el caso de tener obviamente una libra frente a un dólar, que la libra es la que más se debilita finalmente, puede mostrar finalmente o posibilidades de reversiones en el precio de acuerdo al movimiento alcista que ha estado experimentando. En la gráfica diaria, claramente podríamos buscar la línea de tendencia que señalo a continuación, en donde los máximos y mínimos son decrecientes, que sería lo más lógico a buscar en términos de suavidad en las tendencias que los mercados vienen realizando. Sería lo ideal. Sin embargo, uno no puede descartar mirar movimientos más vertiginosos y tendencias mucho más agresivas, como puede ser la que se dibuja en gráficos de 4 horas y que puede señalar efectivamente retrocesos a partir de los niveles actuales. Aquí es donde habría que estar pendiente a la evolución del dólar o bien la debilidad de la libra para buscar posiciones de venta. ¿Dónde podríamos considerar posiciones de venta en la libra dólar? Probablemente por debajo de este nivel y por debajo de la secuencia de mínimos crecientes que el precio puede que esté dibujando. Por lo cual, la posibilidad de tener una caída del precio de esta forma
podría ser la tónica a considerar una caída al menos hacia los mínimos que recientemente dibuja la libra, siempre y cuando la libra continúe perdiendo terreno en el mercado de divisas. La pregunta ¿es momento de comprar euro? Y aquí es donde resulta el gráfico del semanal. Claramente la tendencia sigue siendo bajista, eso es indudable. Estamos viendo claramente una recuperación, pero como lo hemos señalado, al mirar caídas importantes en el dólar a nivel internacional, puede darse que el apetito por riesgo aumente y ello favorezca finalmente a las monedas más riesgosas, como lo puede ser la moneda común, el euro. Particularmente en este gráfico semanal, la verdad que lo único que nos puede llamar la atención es las zonas de divergencia que este dibuja. Mínimos prácticamente igual valor, ligeramente creciente en el RSI, que podría llamar la atención de los compradores, pero también creo que hay que mantenerse pendiente a esto, a esta condición. Estaría muy pendiente a esta situación, en donde si el RSI llega a vulnerar finalmente esta secuencia de máximos decrecientes, podría llamar la atención de los compradores y hablar entonces de que la fuerza relativa se comienza a recuperar. Eso podría tal vez también cuajar o bien correlacionarse con la ruptura potencial de la tendencia bajista que el mercado viene dibujando, que se puede ver con mayor claridad en el gráfico diario, y que aquí es donde podemos interpretar la tendencia. Podemos trazar tal vez de esa forma la tendencia, creo que sería lo más lógico a mirar. Vamos a intentar aquí ver cuál es la tendencia adecuada. Creo que podría ser esa. Vamos a intentar mirar esa. Un canal bajista fíjense, aquí es donde hacemos correcciones del análisis, buscando obviamente justificar un poco, no es lo ideal, pero se está justificando un poco este rebote que el precio viene a mostrar. Por otro lado, también miramos ciertas divergencias o bien mínimos de igual valor en el RSI, mientras que los mínimos en el precio son decrecientes, si nos damos cuenta. Por lo tanto, hay también una posibilidad de buscar un potencial escenario alcista en gráficos diarios. Ahora, ¿qué es lo que yo estaría pendiente? Es esto, un potencial avance mayor que si recupera valores por sobre los mínimos de la semana pasada, por sobre esa zona, podríamos estar buscando tal vez contracciones y potenciales rupturas que vayan a buscar un desarrollo alcista mayor. Eso es por ahora. Aquí es donde tenemos un sentimiento bastante especulativo con respecto a lo que el mercado, cómo el mercado está leyendo las noticias, cómo está interpretando lo que viene a ocurrir. Estamos siendo especulativos absolutamente. Si nos guiáramos por las tendencias, deberíamos seguir buscando vender. Y ustedes saben, yo soy de los que busca finalmente llevarle la contraria al mercado muchas veces, por lo tanto, estoy buscando potencialmente compras en el eurodólar. Si bien no soy tal vez el que va a considerar finalmente comprar un eurodólar, tal vez sí voy a estar mirando el euro frente a la libra, que me puede resultar mucho más interesante en términos de evolución y de confiarle o no confiarle al dólar, que sabemos ha sido el más fuerte durante los últimos 24 meses. Por lo tanto, jugar en contra del dólar creo que por ahora no es la estrategia más sana a considerar, pero puede resultar también muy interesante aquellos que vayan a ser mucho más arriesgados en este tipo de casos. Y en el caso de la renta variable, me voy a detener en el S&P, recordando que los mínimos por ahora no se vulneran, ya sea en el Nasdaq, tenemos mínimos prácticamente igual valor, en el Dow Jones tenemos mínimos que no han caído por debajo de los mínimos anteriores también. Si nos damos cuenta en el gráfico de 4 horas, no hay una caída importante. Por lo tanto, si bien hay un descenso durante la jornada sustancial, no se pierden los mínimos anteriores. Y aquí es donde quiero señalar algo importante de lo que está ocurriendo con los instrumentos o bien con la renta variable. ¿Qué creo que puede llegar a pasar? Lo estuvimos señalando en el canal de Telegram. Atentos a esta tendencia, lo mostrábamos ayer por la tarde, a esta tendencia bajista que viene dibujando las acciones de Estados Unidos. Pero también estuvimos señalando un potencial hombro-cabeza-hombro invertido. Ojo con este potencial hombro-cabeza invertido, que está buscando recuperar o está buscando cerrar por sobre los mínimos anteriores, ya a unos pocos minutos de cerrar en la jornada, está buscando cerrar por sobre los mínimos anteriores, lo que podía hablar de una posible recuperación. En gráficos de 4 horas, las divergencias surgen. Si nos damos cuenta, tenemos divergencia en el RSI, ya sea de esa magnitud, o si la extendemos hacia acá, todavía tenemos ciertas divergencias que nos están mostrando posibilidades de recuperación en el precio. Pero algo también interesante en cuanto a Fibonacci, que es lo que, más que Fibonacci, ondas de Elliott, es que el mercado logró un primer impulso alcista. Un primer impulso alcista que marcó máximos crecientes con respecto a los anteriores, por lo tanto es un dato interesante. Hay un impulso a favor
del precio de las acciones o del valor de las acciones. Y el retroceso que se está dando, por lo general, en los patrones de Fibonacci, no tiene que caer por debajo del mínimo anterior. Esa es la primera regla para la onda número 2. O sea que tenemos una onda número 1, tenemos una onda número 2, que por lo general no cae por debajo de los mínimos anteriores. Esa es la primera regla, pero por lo general tiende a cerrar o tiende a dar un movimiento hacia el 61,8 o al 74,2, 72,4% aproximadamente. Por lo tanto, estamos dentro de los rangos todavía como para considerar que se está desarrollando una potencial onda número 3. Y aquí es donde uno podría proyectar eventualmente cuál puede ser el posible desplazamiento de las acciones con una expansión de Fibonacci. Lo miramos de izquierda a derecha, marcamos punto, el retroceso y miramos hacia dónde estaríamos considerando. Un movimiento completo estaría marcándose hacia el 100%, pero creemos que la posibilidad de tener una extensión hacia el 161,8 en primera instancia está sobre la mesa, sobre todo cuando esos mínimos o en estos mínimos calzan con el objetivo a considerar. Por lo tanto, también estaría desarrollando la extensión, una ruptura por sobre este nivel, se activaría el hombro cabeza hombro invertido y eso daría un escenario favorable y ahí es donde vamos a estar analizando si es que se llega a dar este siguiente impulso, vamos a estar buscando la onda número 4 y la posible onda número 5 y posteriormente las ondas correctivas. Así que atención a eso. Y por último, el dólar frente al peso chileno que tiende a buscar un avance durante la jornada y que nos llama la atención. Nos llama la atención, por supuesto, porque tuvimos un impulso durante los últimos días importante que lo llevó hasta los 1.000 pesos por dólar, un retroceso el día de ayer de más de 30 pesos aproximadamente en su cotización y que está marcando una potencial escenario de contracción. Este escenario de contracción estamos esperando que vaya a buscar el 50% o el 61,8 de Fibonacci aproximadamente, siempre y cuando la semana o los próximos días busquen cierres por debajo de los 950 pesos por dólar. Así que atención a esto que podría llegar a darse. En el corto plazo, lo que más nos llama la atención es que el precio no está cerrando, fíjense, ante la intención por recuperar terreno. Vamos a medir este impulso, que nos parece también a considerar, no supera el 50%, no supera el 61,8, no supera el 38,2, por lo tanto, el impulso alcista que estuvimos revisando durante la jornada parece tener poca fuerza, y aquí es donde creo que puede existir una probabilidad muy alta de ver caídas, ya sea mañana o durante los primeros días de la próxima semana, por debajo de los 950 pesos por dólar para tener en cuenta. Y bueno, con eso te dejo invitado a que mañana participes de nuestra sesión de trading en vivo a las 2 de la tarde hora de Chile, 1 de la tarde hora de Nueva York, en este mismo canal de YouTube, para que te sumes. Y por supuesto, no dejes de asistir al Rankia Market Experience que vamos a estar presenciando y por supuesto que nos visites y nos conozcas en persona. Así que te esperamos en Santiago y por supuesto el próximo 6 de octubre en Ciudad de México para que te sumes junto a nosotros. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Admiral Markets Latam y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y con eso, por supuesto, te dejo y te deseo los mejores éxitos en tus próximas operaciones.